Bueno, entonces como vemos, vamos a ver el caso Rosa, que es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, y vamos a tratar de investigar cómo vamos a manejarlo. Cuando nosotros vemos pacientes con insuficiencia cardíaca, hemos visto que para su diagnóstico tenemos que tener 3 episodios o 3 elementos. El primero es demostrar que tenga falla cardíaca a través de los síntomas y signos. El segundo, que tenga un daño estructural. El daño estructural puede estar relacionado a disfunción diastólica, crecimiento de las cavidades, hipertrofia ventricular izquierda. Cualquier daño estructural también puede ser una valvulopatía o algún tipo de miocardiopatía que puede estar representada como una miocardiopatía dilatada, hipertrófica o restrictiva. Pero en el caso de Rosa, ella tiene antecedentes de hipertensión arterial, tiene dislipidemia, es diabética y adicionalmente tiene una clase 1 de obesidad y tiene fibrilación auricular. Entonces, solamente con esa representación de Rosa, yo les preguntaría a ustedes si la paciente tiene factores de riesgo que se están asociando a una futura insuficiencia cardíaca si estos factores no son bien controlados. Ya. Segundo, ¿tiene alguna situación en la cual yo podría decir que ella tiene una enfermedad cardiovascular establecida? La fibrilación auricular de la paciente es una situación que es una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, si yo tengo una mujer diabética, obesa, hipertensa, dislipidémica y que tiene una enfermedad cardiovascular establecida, ¿cuál sería mi categorización de riesgo de esta paciente? De una paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Bien, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, debemos de saber de dónde nos vienen. Y en este caso acude a consulta de cardiología desde endocrinología. ¿Ok? Es decir, ya ha sido valorado por una especialidad que contempla el hecho de ser diabética, el hecho de ser dislipidémica y obesa de clase 1, y ya viene seguramente con un tratamiento adecuado. Pero lo interesante de Rosa es por qué nos llega desde endocrinología, y nos llega porque tiene una hija de 2 a 4, es decir, que al un esfuerzo un poquito mayor se cansa, se fatiga y adicionalmente tiene palpitaciones. Cuando nosotros vemos a este paciente y identificamos los signos vitales, nos damos cuenta que ella no está en un margen de control de su presión arterial porque tiene 140/86, y hemos dicho que el paciente con hipertensión arterial, mi objetivo es llevarlo, si es de muy alto riesgo, hacia un objetivo de 130/80 en lo posible y si es tolerado. El otro dato es que tiene una hemoglobina glicosilada que, a pesar de que nos mandan de endocrinología, posiblemente no es el óptimo control de la hemoglobina, porque habíamos conjugado que nuestro control óptimo sería 7 y ella tiene 8.2. El otro es la tasa de filtración, que la vemos en el límite entre lo que puede ser una tasa normal o disminuida. El otro dato es que tenemos 72 de miligramos de LDL, lo cual indica ¿qué cosa? Que la paciente tiene un LDL control o no. Si es de muy alto riesgo, ¿cuánto es mi objetivo de LDL? 55. Entonces está un poquito más de 55. Y cuando hablamos del cociente creatinina-proteína o de proteína-creatinina, ese cociente lo tenemos alterado porque tiene más de 300. Cuando habíamos hablado de 0 a 30 o de 0 a 20 es normoalbuminúrica, y de 30 a 300 es microalbuminúrica, y más de 300 es macroalbuminúrica, es decir, que la afectación renal de esta paciente es lo suficiente importante para decir que tiene una macroalbuminuria. Si yo tengo ese dato de macroalbuminuria, yo les pregunto a ustedes, ¿ella no debería añadírsele a su situación de antecedentes como insuficiencia renal crónica que ya tiene? No. ¿Por qué no? La tasa de filtración no.
yo les había dicho en su momento que cuando yo hablo de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal crónica, son dos cosas: que su tasa esté menos de 60 o que tenga albuminuria. Acuérdate la tabla CADIGO, que tenía dos elementos: la tasa de filtración glomerular y también micro, macro y normalbuminuria. Y depende de esos dos factores para que yo podría establecer el riesgo del paciente. Sí. Y una pregunta, el tiempo también es importante porque la enfermedad renal crónica tiene que, o sea, para su diagnóstico 3 meses. Claro, pero sabemos que la paciente, por la historia del paciente, ya viene de una unidad de especialistas que posiblemente ya tiene un tiempo X que no lo podemos determinar, pero por lo general, si tú tienes una alteración de ese tipo, tú más lo tienes que relacionar con la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular se mantiene por 3 meses consecutivos con un deterioro menos de 60, ahí tú puedes decir. Pero en el momento que tenemos esta macroalbuminuria, posiblemente ese dato lo podríamos repetir, pero ya ella viene con una información en la cual lo importante es establecer que si eso es cierto, que yo lo puedo testear nuevamente y decir, voy a hacerle un testeo nuevamente para ver si existe. Nuevamente veo y le hago un cociente y puedo tener esa misma cifra o cifras un poco menores, pero siempre estando en la categoría de albuminuria. Tenemos un índice de masa corporal de 33, que es una obesidad de tipo 1, pero lo interesante es que cuando nosotros comenzamos a examinar al paciente desde el punto de vista cardiovascular, encontramos un pulso irregular, estertores o crepitantes en ambas bases y tenemos ligera hepatomegalia. Entonces, si yo miro la palpitación y la fatiga y la clase funcional, son síntomas de falla cardíaca. Si yo miro el examen físico, son signos de falla cardíaca. Entonces ya el primer concepto que teníamos para diagnosticar insuficiencia cardíaca ya está dado: síntomas y signos de falla cardíaca. Entonces, teniendo eso en cuenta, se hace un elemento fundamental y rápido para valorar al paciente, que es este electrocardiograma, y nos damos cuenta que el paciente tiene un ritmo irregular, no tiene ondas P morfológicamente identificables, y adicionalmente en B1, si ven B1, esas vibraciones aparentemente son F minúsculas, que se llaman ondas F minúsculas de fibrilación auricular. Otros datos interesantes que tenemos es que en B5, que viene desde B4, B5, B6, hay un infradesnivel descendente, ¿sí ven? En D1 y en ABL también hay un infradesnivel descendente. A ese tipo de alteración del ST, que se va hacia abajo, o la T hace como una T negativa, eso le llamamos sobrecarga de presión. Eso es una sobrecarga de presión porque el paciente tiene hipertensión arterial. Y adicionalmente, si nosotros medimos las R en ABL, mire, una R que puede estar ya casi en 10 puntos, este paciente, si hacemos los criterios de Sokolov, podríamos encontrar una hipertrofia ventricular izquierda por magnitudes. Yo le sumo 3 puntos, yo le sumo 2 puntos por las alteraciones del ST2 y ya con 5 es muy cierto que tiene hipertrofia ventricular izquierda. Si tuviese unos 4, sospecha, y si es menos de eso, no existiría la posibilidad de hipertrofia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ritmo no sinusal, ritmo fibrilatorio auricular, signos de crecimiento del ventrículo izquierdo, y adicionalmente tiene signos ya de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo y una mala progresión de la R. Si ven que la R pasa, no se sube y no sube y recién sube en B4. Esa mala proyección de la R de B1 a B4 se considera como un indicio de una situación isquémica, porque crece el ventrículo, aumenta su espesor, pero no aumenta la circulación. Entonces, todo ventrículo izquierdo del paciente con hipertensión arterial es un ventrículo isquémico, que tiene rarefacción de su sistema
arterial coronario. Entonces, ese es el electro del paciente. ¿Esto nos puede decir que tenemos un daño estructural del corazón? Esto nos puede decir eso. Entonces ya tenemos dos elementos para considerar diagnóstico. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Teniendo esto, el paciente con signos y síntomas de falla cardíaca sumado a sus muchas comorbilidades, ¿qué características basales tuvieron los pacientes del estudio de Liver? Como ustedes conocen, el estudio de Liver es un estudio de falla cardíaca preservada y la utilización del fármaco es la dapaglifosina. Y en la dapaglifosina había casi un porcentaje importante de pacientes que tenían fibrilación auricular y que tenían comorbilidades asociadas. Una de las características de la insuficiencia cardíaca con fracción preservada es la presencia de comorbilidades del paciente. Una de las características más frecuentes de la insuficiencia cardíaca preservada es la presencia de trastornos de fibrilación auricular en el paciente. Una de las características de los pacientes aquejados por preservada es la obesidad que tiene esa población. Entonces, la pregunta es, ¿mayoritariamente hipertensos fueron? Clase funcional 2-3, mayor presencia de fibrilación. La respuesta correcta de esta situación, cuando se nos preguntaran si este paciente se parece a los pacientes incluidos al estudio de Liver, podemos decir nosotros que todas las características previas del paciente coinciden con los grupos de pacientes que fueron seleccionados para el estudio de Liver, que era un estudio en falla cardíaca preservada con la utilización de dapaglifosina. Entonces, cursando esa primera pregunta, vamos a esto. Estas son las características del estudio de Liver. El estudio de Liver, con más de 6.000 pacientes, pero la característica de tasa de función ventricular a través de la FEBI era que tengan más de 40. Ustedes me dirán, ¿por qué más de 40 si sabemos que los preservados tienen que tener más de 50? Pero en el estudio de Liver se incluye una población de pacientes que en los otros estudios no se habían incluido suficientemente, que es la población de pacientes con insuficiencia cardíaca mejorada, es decir, ya teníamos antecedentes de que habían tenido menos de 40 de FEBI, pero por algún tratamiento habían superado los 10 puntos y estaban por encima de 40. Esa es una población, además de los que tenían más de 50. El otro era el grupo, ¿ya? El grupo que tenía una insuficiencia cardíaca mínimamente reducida. O sea, que teníamos 3 poblaciones en un solo estudio, mínimamente reducida, mejorada y preservada. Y habíamos excluido todos los pacientes que estaban todavía en situación de menos de 40, que serían pacientes de insuficiencia cardíaca reducida. Entonces, más de 40, más de 350 sitios en 20 países se randomizaron para DAPA y una vez al día. Y las características eran que en la corte había una edad promedio de 72. Si yo veo y analizo los pacientes preservados con los pacientes que no tienen preservada, sino reducida, la población es más añosa de los preservados. Tenemos 44% de mujeres y el 75% estaba en clase funcional 2. Es decir, pocos estaban en clase funcional 3 o en clase funcional 4. ¿Cuál es la forma de presentación más frecuente de clase funcional en estos pacientes? Es una clase de presentación 2 de los pacientes. El otro aspecto es que las comorbilidades, la mitad tenía diabetes, la mitad tenía obesidad y más de la mitad tenía una historia, casi 3 veces, 3/4 de la población tenía una historia o de FA o la habían tenido de forma paroxística. El otro aspecto que vemos es
que cuando nosotros vemos el NT-proBNP, ¿te acuerdas que era el tercer elemento para yo diagnosticar una falla cardíaca preservada? Está en alrededor de 1011 el promedio de todos los pacientes que ingresaron. Es decir, es extremadamente alto y diagnóstico para falla cardíaca. El 16%, y esta es otra población, es decir, el 16% del estudio del IBER se enrolaron, o sea, los ingresaron al estudio durante los 90 días previos y durante los 90 días de hospitalización. Es decir, algunos salieron tomando dapaglifosina desde el momento del alta, y ese es un dato que queríamos conocer para ver cuándo estos pacientes requieren un tratamiento con un inhibidor SGLT2, si es después del alta o ya antes del alta, estando hospitalizados, o muy precozmente después de haberse hecho. Miren, el 34% tenía una tasa de FeNV que la podemos considerar como, ¿cómo la podemos considerar? Insuficiencia cardíaca mínimamente reducida. Un 30% de ellos tenían una tasa más de 50, es decir, insuficiencia cardíaca preservada, y una tasa más de 60%, el 30%. Ahora, de estos, había un 18% que era mejorada. Es decir, de todos estos varios factores, había un 18%, o sea, de 1 de cada 5 de los pacientes, había mejorado su condición de FeNV con un tratamiento que no había incluido los inhibidores SGLT2. Entonces, eso es un dato interesante. El otro es cómo estaban tratados antes de entrar a la randomización. Un grupo DAPA y otro grupo el placebo. Miren, diuréticos, inhibidores ARA, los beta bloqueantes, mineralocorticoides y ARNI. Y aquí tenemos el porcentaje, casi un promedio de 80% estaba tomando diuréticos. Un promedio casi del 85%, 80-85% estaba tomando o IECA o un ARA. Un beta bloqueante llegaban a más de 80%. Un mineralocorticoide solamente estaba presente en un 40% de promedio, y el ARNI, sacubitril, estaban en muy pocos. Acuérdate que esto de acá se comenzaron a hacer el estudio posiblemente cuando no hemos encontrado el pico de ascenso de la utilización de sacubitril valsartán. Entonces, con esta situación, ¿qué tipo de pacientes incluye el DELIVER? Todo el espectro de preservados, mejorados o mínimamente deprimidos. Volviendo al caso de Rosa, ¿cómo estaba tratada? ¿Cómo estaba tratada por los endocrinólogos? Y si nosotros vemos, ese es el tratamiento. Está tomando amlodipina de 10, enalapril de 20, hidroclorotiazida, es decir, un tratamiento triple. Está tomando aspirina, atorvastatina de 20, glimepirida y metformina. ¿Ok? Esa es una candidata para entrar al estudio del IBER, habíamos visto que sí. Pero lo interesante es que estamos tomando 2, 4, 6, 7 medicamentos por separado, y ninguna de las estrategias de los endocrinólogos ha sido estrategia de terapia combinada, en una sola tableta. Y adicionalmente, la amlodipina, que es un antihipertensivo, y el enalapril, que es un IECA, y la hidroclorotiazida, podemos tener ciertas dificultades en la utilización porque el paciente pudiese hacer una reacción o efecto colateral como es la tos. 30% de los pacientes pueden hacer eso. Desde el punto de vista cardiológico le falta tratamiento.
Y si ya sabemos los resultados del delivery, si ese fue un paciente del delivery, ya debemos de utilizar dapaglifosina. Ahora, yo les pregunto a ustedes, este tratamiento con glimepiridine, la glimepiridine ya es como una sulfanilurea, como la glimenclamida, pero con una mejor característica. ¿Ya? Pero no es un fármaco reductor de mortalidad. Te controla la hemoglobina glicosilada, pero como vemos está en 8.2, no está controlada. La dosis de metformina es una dosis insuficiente. Siempre hemos hablado que la metformina en pacientes diabéticos de estas características debe estar por encima de 2000 o 2000. O sea, dar 1000, dar 500 es como no dar nada. Entonces, hay ciertos bemoles en el tratamiento de este paciente. Entonces, la pregunta que surge es, a esta evaluación que nosotros nos hemos hecho, ¿qué haríamos para establecer el diagnóstico de preservada? Porque sospechamos que es un paciente del delivery, y en el delivery son pacientes preservados o son pacientes mínimamente reducidos o mejorados. Pero en este caso, que la estamos viendo a la paciente, la pregunta que es, ¿qué haríamos para establecer el diagnóstico? ¿Qué dicen? ¿Síntomas y signos de insuficiencia cardíaca los tiene el paciente? Sí. Determinar niveles de NT-proBNP, ya los tiene el paciente y vimos que están elevados. Realizar un electro para establecer un daño estructural o funcional del VI, y son requeridas todas. La única que nos faltaría determinar en este paciente es el eco. Sin embargo, tenemos una alta sospecha de que el paciente tiene un daño estructural porque no tiene un electrocardiograma normal. Ok, si esa es la respuesta para ustedes, son requeridas todas estas determinaciones. Ya en la historia clínica las tengo, los síntomas y signos. Ya en la interpretación de los laboratorios habíamos encontrado elementos para decir que están altos y nos falta solamente conjugar qué cosa, qué tipo de FEBI tiene. Y para lograrlo tenemos que utilizar el ecocardiograma. Entonces aquí tenemos el diagnóstico de falla cardíaca con FEBI de 40 y ustedes recordarán esta es la europea y la americana y esta es la europea y es del 2021 y es la que nos dice que tenemos categoría reducida, mínimamente reducida y preservada. La americana es que nos dice que hay un término que es la mejorada, cuando pasan de 40 hacia unos 10 puntos más. ¿Qué vemos aquí? Que los europeos nos dicen que no necesitamos los péptidos, pero sí los síntomas, pero sí la FEBI para determinar. Y cuando hablamos de preservada, tenemos que tener también un daño estructural. Y es lo que vamos a ver a través del ecocardiograma que la paciente tiene. Cuando vemos esto, ¿qué vemos en el ecocardiograma? Y los niveles de NT-proBNP nos dan estos datos. ¿Cuánta es la fracción de eyección del paciente? Está normal o preservada, que debe decirse. Pero hay una relación de la función sistólica está conservada, porque si tienen esta fracción, la función sistólica está conservada. Y el otro dato es que nos dan muchos datos de tipo disfunción diastólica, que ustedes no tendrían que aprenderse para su formación, pero sí nos dice que la determinación nueva de péptidos ya subió de 1000 y pico que tenía a 1890. ¿Te acuerdas el promedio del delivery a 1010, algo así? En este caso está muy alto. Tiene una aurícula de 45 milímetros, tiene un diámetro sistólico del ventrículo de 24, un diámetro diastólico de 14, tiene hipertrofia ventricular izquierda 14, tiene una aorta de 37. Son cifras que vamos a tratar de conjugar para ustedes de qué se trata y qué nos puede servir. Y aquí tenemos la definición actuales y criterios para diagnosticar FEBI preservado. Eso tenemos que nosotros tenerlo en cuenta
que es lo que yo les nombraba la otra vez, el H2FPEF. Este se compone de estos criterios diagnósticos. Entonces vamos a analizar si mi paciente tiene esos criterios diagnósticos. El primer criterio es tener un índice de masa corporal más de 300, más de 30. Sí, Tenía. ¿Cuántos puntos ahí? Vamos a darle un punto, pero ya vamos a ver que cada uno tiene un puntaje diferente. ¿Tenemos fibrilación auricular? Sí. ¿Tenemos más de 60 años? Sí. 3. ¿Tratamiento con 2 fármacos antihipertensivos? Sí. Teníamos un EE' más de nuevo y tenía 17, ¿se ven aquí? Entonces también cumplía este criterio y tenía una presión arterial pulmonar sistólica, que creo que no la vi acá, no la pusieron, pero ese es un dato que también lo podemos tener. Pero de estas 5 tienen. ¿Qué más dice? La fortaleza es basada en parámetros ampliamente disponibles. Esa es la fortaleza de esta tabla, porque es muy fácil lograr y obtener los elementos que nos pueden facilitar el diagnóstico. Segundo, es muy eficiente para discriminar el origen cardíaco o no cardíaco de la disnea del paciente. ¿Por qué es eficiente? Porque si yo tengo todas estas características de disfunción, esto es una disfunción diastólica que es característica del preservado y me sirve para diferenciar ¿qué cosa? Que mi paciente tenga algo respiratorio. Otra cosa que me puede definir si es más cardíaco que respiratorio es la tasa que tiene de BNP o de ProBNP. Dice, debilidades, la edad joven de los pacientes y la alta prevalencia de obesidad en el subgrupo de pacientes preservados puede limitar las que se llama rendimiento de diferentes poblaciones. Esa podría ser una debilidad de la tabla, pero es una de las tablas que más se utiliza. Entonces, teniendo la tabla, teniendo al paciente, ¿cómo podemos obtener, cuál es la probabilidad que tiene este paciente rosa de estar frente a una insuficiencia cardíaca con fracción preservada? Si nosotros vemos aquí, más de 30, ¿cuántos puntos son? 2. Hipertensión, 3. Persistente o fibrilación, ¿cuántas lleva? 6. Este no tenemos, 7. Y este tenemos 8. ¿Cuántos puntos tiene de esa tabla? 8. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es alta. Y ya vamos a ver por qué es alta, porque cuando pasa más de cierto número de esos elementos, la probabilidad cambia. Entonces, teniendo esto, todo ya el armamentario clínico, el armamentario de laboratorio, el armamentario de laboratorio y de gabinete como es el ecocardiograma, yo ya puedo establecer qué probabilidades de preservada tiene utilizando este score. Lo volvemos a tener aquí. Y esa probabilidad se deriva a que ella tenía ¿cuántos? 8 puntos. Si es 6 a 9, es alta. Entonces la respuesta anterior que habíamos dicho, sin tener esta tabla que dice baja probabilidad 0 a 1, intermedia probabilidad 2 a 5, de esta tabla, nosotros tenemos una paciente que tiene una probabilidad muy alta. ¿Y qué es lo que nos indica hacer un test de ejercicio hemodinámico para esta paciente? Bien, si nosotros ya hemos dicho que mi paciente tiene esta situación de insuficiencia cardíaca preservada, vamos a ver cómo la tratamos, porque veíamos que los endocrinólogos no habían dado mucho en el clavo y estaban tomando decisiones terapéuticas inapropiadas. Ok, viene el cardiólogo y el cardiólogo se pone a pensar cuáles son los estudios que nosotros tenemos o los metaanálisis que nosotros hemos testeado en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada o mínimamente reducida.
Tenemos el estudio Sharp, ¿qué fármaco es? Candesartán. Candesartán, ¿qué es? Un ARA2. ¿Qué nos dijo Candesartán en el estudio Sharp? Redujo el riesgo de cardiovascular y de hospitalizaciones en falla cardíaca con pacientes con reducida y mínimamente reducida, pero no en los preservados. Cuando hablamos del estudio PCP-CHF trial, es un IECA y el IECA estaba utilizándose antes con la paciente. En este caso, el PCP es el perintopril, no fue eficaz para reducir la muerte ni las hospitalizaciones en pacientes con disfunción sistólica leve. Es decir, que el inhibidor ECA no parece ser un elemento a coger como tratamiento en estos pacientes. Ojo. Cuando vemos el estudio DIC, que es con digoxina, no detectó beneficio del tratamiento cuando la FEBI era más de 40, cuando era menos de 40, sí. Cuando hablamos de otro estudio, que es el estudio PEACE, en el cual se utilizaron los IECAS, estos tampoco demostraron reducción de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no?, de tipo mínimamente reducida. Cuando hablamos del estudio TOPCAP en las Américas, porque el TOPCAP es mundial, pero en este caso te estoy dando el concepto de TOPCAP de las Américas con espironolactona, que incluye todo el continente americano, y se descartó Europa y Rusia. ¿Qué pasó? Que la espironolactona redujo el tratamiento en la variable principal de muerte cardiovascular e insuficiencia parada cardíaca, la redujo en pacientes que tenían más de 45. Ahí entraban los preservados. Entonces la espironolactona tiene un potencial reductor de eventos cuando nosotros lo conjugamos en esto. ¿Qué pasa con este metaanálisis con betabloqueantes? En el metaanálisis con betabloqueantes demostró que una menor mortalidad por todas las causas en pacientes con ritmo sinusal, con FEBI reducida o mínimamente reducida, pero no en la preservada. Lo sucedía lo mismo que candesartán. Y el último aspecto es el Paragon con sacubitril/valsartán, que demostró que no fue eficaz sacubitril/valsartán versus valsartán en pacientes con FEBI inferior o igual a la mediana de 57. Es decir, que tenemos toda una historia de ensayos clínicos que hemos tenido fracasos en el manejo de los pacientes con falla cardíaca preservada. Entonces, volviendo a ella y teniendo en cuenta su tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver la mentalidad de que este tratamiento no es el tratamiento para ella, porque hemos demostrado que tiene, y los endocrinólogos nos mandaron para acá, para definir si tenía insuficiencia cardíaca preservada, y lo hemos demostrado a la saciedad desde el punto de vista de síntomas, desde el punto de vista de daño estructural y, sobre todo, desde las características del paciente que tiene, comorbilidades, obesidad, hipertensión, fibrilación. ¿Qué les parece el tratamiento propuesto por nosotros? Una sola tableta de valsartán y ludipina nos ayuda a la adherencia, ¿sí o no? Sí. Ok. Betabloqueante. ¿Por qué le estoy dando betabloqueantes al paciente? Para controlarlo. Por la fibrilación. Para controlar frecuencia de fibrilación. Porque los betabloqueantes no están en el arsenal terapéutico para preservada, pero tienen una indicación diferente para frenar la frecuencia de la fibrilación. ¿Y por qué lo tengo que anticoagular? Por favor, tú le das un chas-vas a ese paciente y tiene como 150.000 puntos. Entonces ese paciente se tiene que anticoagular. Y en este caso le doy apixaban a la dosis completa de 5 miligramos cada dosis. Como no tenía el LDL objetivo, yo tengo que aumentar la dosis de atorvastatina de 20 que estaba tomando a 40.
Y como estaba tomando metformina, yo le dije, siga tomando la metformina. La metformina no me hace picazón, pero le doy una clave que le estoy dando dapaglifosina más metformina. Entonces realmente son 2000. Exacto, 10 con 1000 para potencializar el efecto porque no tenía un mejor dicho, un nivel de hemoglobina glicosilada objetivo 8.2. Con esto lo vamos a poder lograr. Una sola tableta, ¿verdad? Esa vez una sola tableta. Se llama Sigduo. XR, Sigduo con X. Sigduo XR 10 con 1000. Ahí está utilizando. Y ahí le estoy dando los 10 de DAPA que es para el estudio de liver. Y le estoy dando 1000 que es una dosis conveniente para ella porque la va a hacer bajar de peso. Acuérdate que tiene obesidad. Y esta paciente con 2000 miligramos de metformina más la DAPA, vamos a encontrar un mejor recurso para reducir los niveles de hemoglobina glicosilada. ¿Estamos? Y el último, le doy esomeprazol. ¿Por qué? ¿Por qué? La protección. La hace Sí. por todos los medicamentos. ¿Pero por qué más? Acuérdate de que una de las características cuando vimos anticoagulación es que los anticoagulantes orales directos producían, menos, apixaban produce menos, pero hay que darle, porque la guía te dice a aquel paciente que esté tomando anticoagulantes orales directos, protéjalo con inhibidores de bomba de protones. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el paciente después del tratamiento para la insuficiencia? Ya con criterios de insuficiencia cardíaca preservada. Veamos las guías, cómo han evolucionado también. Primero, ¿cuántos párrafos hay ahí? Dos cosas. En el 2016, hace poquito, 6, 7 años, la guía de insuficiencia cardíaca decía que si tú tienes pacientes con FEBI conservada, se llamaba ya, ahora se llama preservada, o mini intermedia, ¿te acuerdas la M de intermedia? Se recomienda detectar las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares. Si están presentes deben ser tratadas y el tratamiento debe ser seguro y efectivo para mejorar los síntomas y el bienestar y el pronóstico del paciente. 1C. No te decían use beta bloqueantes, use ARA2, nada te decían, esa guía del 16. En segundo lugar, ¿qué se decía? Se recomiendan los diuréticos para la congestión. Nada más, eso te decía la guía del 16. ¿Para quiénes? Para los preservados. No teníamos nada. Pero para los reducidos teníamos todo. Teníamos 4 fantásticos. Cuando nosotros vemos y nos adelantamos al 21, ¿qué dice aquí? ¿Qué pasó del 16 al 21? Todavía no tenemos fármacos específicos. Y adicionalmente la atención a las comorbilidades y el uso de diuréticos. Te volvieron a decir, atienda las comorbilidades. Si es diabético, trate bien a diabético. Si es hipertenso, trate bien la hipertensión. Si está gordo, hágalo bajar de peso. Nada más, pero nada un fármaco específico. ¿Qué pasa con la última guía del año 22? Cambia la cosa. ¿Qué ves? ¿Qué cambia? Cambia que siguen los diuréticos como una indicación verde clase 1 en todo momento de la congestión del paciente. O sea, si yo tengo un paciente en falla cardíaca preservada y está congestionado, tiene estertores, etcétera, está edematizado, ¿qué debo utilizar? Diuréticos de ACE. 2. ¿Qué dice aquí? ¿Es amarillo o qué color es? Amarillo. Inhibidores SGLT2. Indicación 2A. Pero eso, con la próxima guía que va a salir el próximo año, ya no va a ser 2A, sino 1A. ¿Por qué? Porque esta tabla salió el 22, unos meses antes de Liver. Ya teníamos nosotros el Emperor Preserve con epaglifosina que había sido
reductor de mortalidad y hospitalizaciones en población preservada. Entonces necesitábamos otro estudio con otro fármaco de la misma familia o el mismo, pero con otros pacientes, que no vamos a hacer 2 estudios con lo mismo para los mismos pacientes. Con otra molécula, en este caso el de Deliver con dapagliflozina, salió después. Por eso no lo pusieron como 1A. Pero de todas maneras, la categorización de este fármaco es superior al ARNI que está presente aquí. ¿Qué te dice la guía? Si usted tiene un paciente con falla cardíaca preservada y tiene menos de 57 de fracción de eyección, utilice un ARNI, porque aparentemente en esa población de pacientes es el que mejor podría intervenir. En el estudio de todos los pacientes salió sin estadística significativa. Pero sacando un subgrupo de pacientes que tengan menos de 57 y que sean especialmente mujeres, ahí sí hay un beneficio estadísticamente significativo. Pero nosotros no nos valemos por subgrupos, nos valemos por el estudio total. Mineralocorticoides. ¿Qué decía la espironolactona en el estudio TOP-CAP? Que en América funcionó, pero como los rusos necesitaban plata en esa época, todo pelagato que entró al estudio no tenía falla cardíaca preservada, tenía neumopatía, que la confundieron como falla cardíaca preservada. Entonces en los neumópatas darle estos productos no se ha establecido un beneficio. Sacando el grupo de gente de Europa, especialmente Croacia y especialmente los rusos, ahí sí dio positivo el estudio. Entonces se quedaron con los americanos y con ciertos países de Latinoamérica, el Brasil, Argentina, que son serios y hicieron bien las cosas, porque después se determinó en una auditoría que la elección de los pacientes en Rusia había sido errónea y un porcentaje de pacientes no tenían, y por tanto no tenían falla cardíaca preservada. Entonces, partiendo de eso, mineralocorticoides, ¿con qué está? Con 2B. Y el último, el ARB, ¿por quién? El estudio SHARP. Aparentemente el estudio SHARP en una población de pacientes recuperados, que se llamaba, hizo un efecto favorable y por eso está en esa. Por eso le di valsartán al paciente. No le dimos, ¿por qué no le di sacubitril/valsartán? Porque la FEBI era de 65 y yo le puedo dar sacubitril/valsartán a menos de 57. O sea, de 57 de 50 a 57. Entonces, mira cómo, de acuerdo a las guías de manejo, está tan bien racionalizado su tratamiento para la falla cardíaca. Y eso es lo que hacemos los médicos expertos en falla cardíaca, en hacer lo mejor posible por el paciente. ¿Y qué pasó con el paciente después? Pero antes hacemos esta pregunta. ¿Cómo ha evolucionado las guías de manejo? ¿Existe un grupo farmacológico con una fuerte evidencia? ¿Cuál es el grupo farmacológico que en población preservada tiene mucha evidencia? El estudio Emperor-Preser y el estudio el Deliver son la EMPA. Si no sabes, lo estás conociendo ahora, pero la respuesta es sí. Hay un grupo farmacológico que en los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada han demostrado beneficio. Entonces, ¿cómo está a los 6 meses Rosa? Rosa está asintomática, tiene una clase funcional 1 y la respuesta ventricular está aceptable porque ya tiene una fibrilación permanente la paciente. Ok. Aquí está Rosa. Comenzamos con esto de aquí, ¿sí? Ha reducido, tenía 14 los diámetros y los espesores de las paredes. Mira cómo el volumen del aurículo indexado, ya le estamos pidiendo más específicamente, no el diámetro, la capacidad del aurículo, sino el volumen, 22. Normalmente es de 35 para abajo. Entonces está normal el volumen. ¿Qué pasa con este tipo de NT-proBNP? ¿Cuánto tenemos nosotros? Mira cómo ha bajado la relación E' a 12, el índice de masa corporal ha bajado un poco, la tasa de filtración ha subido un poco,
La frecuencia es excelente. ¿Cómo está la presión? ¿En meta o no? ¿Está bien? ¿Y qué tenemos? 0,67 y la hemoglobina glicosilada haciendo el ajuste de DAPA manteniendo la metformina, pero a 2000 ha hecho un trabajo extraordinario. Entonces, todos los parámetros que nosotros vemos ahí, todos los factores asociados de riesgo han sido tratados. Y lo que se tiene, y el mensaje final es que ustedes tienen que hacer un tratamiento holístico de todo, no dejar ninguno de los elementos que no sea tratado, porque si no, el riesgo cardiovascular no lo podemos nosotros reducir. Acuérdense del estudio Steno, que en algún momento lo vimos. El Steno es un estudio de pocos pacientes, alrededor de 300 que ya se están acabando porque ya va para 20 años la investigación. Tratamiento intensivo y tratamiento convencional. Y el tratamiento intensivo de llevar la hemoglobina a 7, de llevar el LDL a menos de 70, de llevar la presión arterial a 120, 70, ha demostrado una reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular. El otro dato que vemos también es que la disfunción diastólica de la paciente que tenía solamente está en un tipo 1, que la aurícula izquierda está normal y que posiblemente el TAPSE, que es una medida que la estamos utilizando, no la tienen que aprender ustedes, pero es una medida muy válida para pensar que el paciente está en deterioro de la función o que existe con el tratamiento una mejoría de esa función. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Entonces, para nosotros ver este tratamiento que nosotros le hemos dado al paciente, debemos recordar esta evolución. Lo que hemos hecho por la falla cardíaca preservada no lo habíamos hecho en los últimos 30 años. Antes de los inhibidores SGLT2 no teníamos nada de indicación. Pero miren cómo desde el 16 y 21 aparece una luz. Y esa luz, esos son los colores. Porque esos colores significan que tú tienes una indicación. Que es un color verde de lleno. Un color amarillo, hazlo. Un color de tono naranja es posible. Entonces, conjugando todos esos colores de esa indicación de la guía, nosotros podemos mejorar un problema que tiene la misma mortalidad, la misma número de hospitalizaciones que la falla cardíaca reducida. Porque todos creíamos, tener reducida es mayor mortalidad. No. Hay ejemplos epidemiológicos y también de metaanálisis que demuestran que la preservada es igualmente mortal como la reducida. Y es más, la preservada produce una serie de fenotipos diferentes, fenotipos de presentación diferentes que hacen que el diagnóstico de la preservada sea un diagnóstico más difícil que la reducida. Porque si a mí me dicen menos de 40, ya está hecho, o sea, no me interesa más que tratarlo con los 4 fantásticos, ¿ya? Y que posiblemente se va a incorporar con el tiempo un 5º fantástico si el paciente tiene obesidad, que serían los agonistas LP1, como semaglutide, dulaglutide, que son fármacos que se utilizan para reducir la mortalidad, pero por MACE. Los MACE son muerte cardiovascular, infarto no fatal, stroke no fatal. Y el otro punto es esto. Miren cómo una prescripción cambia en forma diferente y las prescripciones que vemos podemos, solamente con el análisis de ella, podemos ver si el paciente está tratado por un profesional que maneja y conoce la patología que él tiene y cómo cuando nosotros vemos prescripciones como esta, estamos viendo cómo el arqueólogo, el inicio de una enfermedad y el tratamiento para la misma. O sea, tú dices, ¿por qué le estoy dando valsartán, amlodipina, hidroclorotiazida? Le estoy dando los mismos 3 elementos, sí,
pero le saqué el IECA porque no tiene beneficios en falla cardíaca preservada. ¿Y por qué le diste valsartán? Porque hay un estudio que también como el candesartán con la dosis. ¿Qué pasa con candesartán? ¿Por qué no se lo diste? No puedo mejorar la adherencia porque candesartán no está en mis mercados con 3 productos en una sola tableta. Tendría que darle una tableta con amlodipina o con diurético, pero tendría que darle otra tableta con lo que me falta. El otro, ¿por qué bisoprolol y por qué apixaban si los betabloqueantes no están indicados en la preservada? Entonces tú tienes que razonar. Yo doy bisoprolol, que tampoco le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque el paciente tiene FA, y la FA, cuando vimos el electro, era un electro muy rápido. Entonces la taquimiocardiopatía se puede presentar en estos pacientes, que es una afectación también de ellos. ¿Por qué la atorvastatina nosotros le aumentamos? Porque las metas tienen que conseguirse. Si las metas no se consiguen, no vamos a tener un resultado favorable. Y el último punto es, mira cómo nosotros asociamos el fármaco base del tratamiento, pero no nos despegamos de la metformina. ¿Por qué? Porque el tratamiento con el fármaco base para la falla cardíaca preservada, que es la dapagliflozina, no es tan potente para reducir solo la hemoglobina glicosilada, solamente es de 0,45. Entonces la metformina, 2 gramos, sí tiene presencia junto con el otro, podemos lograr ese nivel que llegó hasta 6,6, creo que puso, ¿no? Y el último, siempre como mensaje que tengamos nosotros un paciente bajo tratamiento con anticoagulantes orales directos, piensen que un elemento que se puede presentar es un sangrado digestivo. Y el sangrado digestivo se lo disminuye, se lo previene con un inhibidor de la bomba de protones. Y finalmente, esta es la evidencia. Siempre acuérdense de todos esos estudios y de esos metaanálisis, de que antes, no te pido que te acuerdes de todos pero decir que antes no había nada. Hasta el 2021 no había nada. Y lo tengo, en 2021 hace 2 años. Pero ahora ya tenemos fármacos mejores. Y ahorita están saliendo fármacos que ustedes, no los van a conocer si salen en el mercado. Pero ya tenemos nuevas estrategias terapéuticas en marcha para estos pacientes para establecer un beneficio. Tenemos, por ejemplo, ivabradina, que se utiliza en ciertas circunstancias en falla cardíaca reducida. Tenemos el omecantril, que es un fármaco que aumenta la potencia de los cardiomiocitos en energía para producir mayor contracción para falla cardíaca que se agudiza. Tenemos otros fármacos que van a intervenir también en pacientes con hipertensión, pero tienen un objetivo, es reducir el angiotensinógeno que produce el pulmón para transformar la angiotensina en angiotensina 1 en angiotensina 2. Se ha visto que hay el angiotensinógeno, hay un fármaco como las vacunas que nos pusieron que lo va a bloquear. Entonces ya no va a haber angiotensinógeno, entonces no se va a ir a producir la angiotensina 2, que es la causante de todos estos problemas. En el área de lípidos tenemos el inclisiran, el ácido bempedoico, ¿ya? Que son fármacos que ya están en el mercado y lo vamos a tener en el Ecuador. ¿Para qué? Para controlar los lípidos. En aquellos, por ejemplo, el ácido bempedoico, aquellos pacientes que tienen intolerancia a las estatinas por dolores musculares verdaderamente intolerantes, se les puede dar ácido bempedoico. El inclisiran es una molécula que te va a bloquear desde el punto de vista, como una vacuna es subcutánea, y tú la vas a administrar cada 6 meses. Y cada 6 meses te puede controlar hasta 60% de reducción de la LDL colesterol. Entonces,
es llamativo porque yo le digo, sabe que vacúneme y me olvidé de 6 meses de tratamiento con atorvastatina o con otra molécula.